Pero, ¿cómo haces para desaparecer y aparecer cada 3 segundos? Utilizo la conversión momentánea. Soy un maestro en esa técnica. ¿La conversión momentánea? Confieso que eso no me lo esperaba. ¿Conversión? Pero si eso básicamente significa la acción y efecto de convertir o convertirse. Me toca a mí preguntar. ¿Habrías destruido la Tierra si no me hubiese apartado a tiempo o tu disparo estaba calculado? Es difícil de decir, pero sabía que habrías impedido que el misil alcanzara el Sol. ¿Un misil? ¿El Sol? ¿De qué diablos está hablando? No tiene sentido, eso ni como metáfora funciona. Saludos. Estamos ahora en otro video de la serie Relatos desde la Oscuridad. En esta serie tocamos relatos o historias en que la audiencia nos cuenta sus experiencias que tengan cercanía con lo desconocido, lo oscuro, lo extraño o incluso lo inverosímil. Aquí serán bienvenidos tus relatos aunque tú no les protagonices. Así que de antemano te damos las gracias por confiar en nosotros para crear este contenido, ya que al final, tú has creado la serie, y solo tú decidirás si continúa o se detiene. En fin, comencemos entonces con estas historias o relatos enviados por Furia Ibérica. No recuerdo si fue en la Navidad de 2001, o en la Nochevieja para recibir el año 2002, pero recuerdo que tiempo atrás me había cambiado de casa a la calle que está detrás de donde vivía. En esa calle solo tengo familia materna, en la casa donde llegué a vivir en agosto del año 2000. Actualmente vive el hermano menor de mi mamá y a un lado vivo con mi familia. En ese entonces el hermano menor de mi mamá solo iba a la calle de visita por las fiestas familiares o decembrinas. Esa ocasión me la pasé muy bien, pero a pesar de vivir a 3 casas de donde vive mi abuela materna con algunas de sus hijas, mi papá no nos permitía estar tan tarde fuera de casa. Llegamos a casa y todo bien, bebí ponche, seguí escuchando villancicos navideños en mi grabadora de cassettes, ya que en aquellos años los CDs eran caros y era lo único que tenía para disfrutar la música. Actualmente la casa en donde viví por 2 años ya está cambiada, pero en aquel entonces, muy cerca del cuarto que me dieron había una puerta y cruzándola había un balcón. Días después le preguntaron a mi mamá de por qué estaba a altas horas de la madrugada en el balcón, con tanto frío y solo con un camisón blanco. Mi mamá le dijo a mi prima que le preguntó eso que estaba equivocada, ya que el único que estaba despierto a esas horas y en su cuarto era yo. En primer lugar ella no tenía un camisón blanco, en segundo lugar a esas horas y con ese clima tan frío ni ganas le daban de salir. Mi prima se sorprendió porque el hombre con el que se juntó e hizo una vida con él, al salir de la casa de sus familiares, frente a la de mi abuela materna a lo lejos vio a una mujer vestida de blanco en el balcón, mirando hacia el frente con la mirada fija y sin decir nada. Fue cuando él le preguntó a mi prima, señalando a una mujer en el balcón, preguntándose si no tendrá frío a esas horas de la noche, pues solo llevaba puesto un camisón blanco. Él comenta que le llamó a la mujer de blanco, pero esta jamás les hizo caso. En ese momento esa mujer de vestimenta inmaculada se alejó del balcón, cruzó la puerta y se metió a la casa. Al parecer no fue la única vez que se ha sabido de esa dama. Hace muchos años atrás, un señor que ya falleció, al que llamaré Joaquín, mencionó que alguna vez en la calle había visto a esa mujer de blanco, entre su casa y donde yo viví en el verano del lejano año 2000, justo en la unión de ambas casas. Mi abuelo materno que ya falleció, era compadre del señor Joaquín, también contó que alguna vez la vio. Un señor que vive frente a mi casa antiguamente era tendero.
En el año 2001 aproximadamente cerró su tienda que estaba en su misma casa, pero cuando la tienda estaba en activo también cuentan que entre las paredes de la casa y de la tienda se llegó a avistar a esta dama de blanco. Al parecer la última vez que se le vio a esta mujer fue en el 2001 en el balcón, porque han pasado los años y nadie la ha vuelto a ver. Desconozco si sea el diablo, no sé si es rumor o realidad, pero dicen que el diablo suele aparecerse en las fiestas decembrinas, específicamente en la Navidad. Existe la creencia de que en esa época aparece el diablo, incluyendo seres oscuros como Grilla, Persten, Krampus, el gato Yule y otros más. Como lo describes en la historia, no creo que figure como una entidad negativa, sino más bien, como una suerte de alma en pena. Desconozco el motivo por el cual pueda dejar de aparecer un ente en un cierto lugar, además de haber encontrado la paz. Una manifestación como la que fue citada en tu relato, podría no ser el diablo por lo pacífica que luce. A mí jamás me dio miedo, solo me incomodaban, pero una vez me metieron un susto de muerte con esto. Cuando tenía 6 años más o menos, me operaron de las adenoides. Ese día mi mamá fue a arreglar unas cosas al hospital para preparar mi operación, siempre andaba con ella, pero esa vez me dejó solo en casa, y es raro, porque por el desastre que era no podía quedarme solo. Ese día viendo las caricaturas, eran como las 11 horas cuando sonó el teléfono. En ese entonces teníamos en casa un teléfono de disco y el timbre era como de campana. Me asusté porque estaba viendo la cápsula y de la nada sonó el teléfono. Analizando ahora entiendo por qué a muchos esto les perturbaba. Muchas de las fotografías mostradas tenían una mirada vacía, lúgubre y de tristeza. Otras tenían la mirada como viéndote directamente a ti, eso era peor. También el hecho de escuchar el clásico padece de sus facultades mentales. Justamente la suegra de una conocida de mi mamá, que en paz descanse, apareció en una de estas cápsulas. Recuerdo que era un niño, vi en los postes del barrio y en mi escuela hojas pegadas de una mujer de la tercera edad reportada como desaparecida, de cabello cano y trenzas largas. Una ocasión viendo las caricaturas en el Canal 5, estaban en publicidad y fue cuando transmitieron esa cápsula que creo que a más de uno nos traumatizó. Canal 5 al servicio de la comunidad. Mientras pasaban las fotos y los datos de las personas desaparecidas, apareció la foto y los datos de la conocida de mi mamá. Fue cuando le dije que era la señora que estaban buscando en el barrio. Ella solo me dijo que ojalá la encontraran, ya que su desaparición fue muy extraña, porque ella había salido al mercado con su típica bolsa por su mandado, pero ya no regresó a su casa. Lamentablemente 2 meses después fue encontrada sin vida cerca del canal de Chalco. Lo que más llamó la atención es que al parecer fue asesinada. Todo apunta a eso porque la postura en la que la encontraron daba a entender eso según expertos en el tema. Llevaba desaparecida 2 meses y tenía 1 mes de muerta cuando la encontraron. ¿En dónde estuvo el otro mes? Jamás lo sabremos. Quizá no es un completo consuelo, pero al menos la encontraron y sus familiares ya saben en dónde está. Asistí acompañando a mi mamá al sepelio y abrazándola cuando la vi llorar, le dije con inocencia que no llorara, aunque ya de mayor pude comprender que era inevitable. Pasó 1 mes aproximadamente del sepelio de esa señora. Mi hermana mayor estaba en la banda de guerra del colegio en el que estudiamos. La madre de uno de los integrantes le dijo a mi mamá que tenía poco de haber visto a la señora desaparecida. Mi mamá le preguntó si estaba segura, recibiendo una respuesta positiva. Enseguida mi madre le preguntó sobre qué ropa llevaba puesta y cómo iba en general. La madre de ese chico le dijo que se le hizo raro verla cerca del reclusorio Oriente a altas horas de la noche, que incluso detuvo el coche para ver en dónde se metía y que los perros no dejaban de ladrarle, aunque la señora ni se inmutaba, pero que ya no la volvió a ver, y se perdió entre la oscuridad. Se quedó helada y con una cara de susto cuando mi mamá le respondió que tenía 1 mes de haber fallecido y ser enterrada. La madre de ese chico quedó transparente del susto y se le enchinó la piel al enterarse. No me digas eso, le dijo a mi mamá, quien ya con calma le contó el fatídico y funesto final de esa señora desaparecida que lamentablemente fue encontrada sin vida.
Al leer este relato, Ger volvió al pasado, pues cuando se topaba con esas cápsulas de extraviados, solía ser de noche estando encerrado en su habitación. Esas imágenes y la voz que las presentaba no le incomodaban, sino más bien les resultaba inquietantes. No sabe explicar por qué sentía ese miedo al ver esas imágenes de baja calidad con una voz, mientras de fondo no había más que un silencio sepulcral. El hecho parece ser la manifestación de un alma que tal vez tardó en conseguir el descanso, aunque no veo del por qué fue avistada en un sitio como el que mencionas. El caso fue misterioso y por supuesto lamentable. ¿Sabes qué es lo peor? Que la inquietud o miedo surge de algo que es real. Una desaparición. Ahora el siguiente relato es presentado por Sikor. Esto me lo contó mi madre. Según ella, estaban construyendo una casa algo grande que justo estaba enfrente de donde vivía mi abuela. Hay muchas leyendas alrededor de esa casa, pero como primera leyenda está que se aparecía un hombre con sombrero fumando en una esquina a muy altas horas de la noche. En una de esas noches a mi abuela le dio curiosidad y junto a sus comadres se acercaron a esa casa. Mi abuela se adentró y veía la silueta del hombre que se confundía un poco con la oscuridad, pero se reconocía la silueta del sujeto por su supuesto cigarro. Cuentan que al acercarse al señor, solo se apagó su cigarro, como si de una vela se tratase. Sin embargo mi abuela no encontró a ningún sujeto al tocar la esquina donde decían que se paraba todas las noches. Otra leyenda de esa casa, es que se decía que ahí habitaba una familia, pero nadie sabe cómo o por qué balacearon. Algunas malas lenguas dicen que fue porque el padre de esa familia se metía con una mafia o algo así. Poco después de eso se hablaba que cerca de una de las ventanas de la casa se aparecía una mujer de cuerpo muy bonito, pero que al voltearse a verle la cara, tenía la cabeza de un caballo. Un vecino de ese lugar se encontró con la dichosa mujer y al verle el rostro, el tipo se desmayó. Lo encontraron unas horas más tarde muy pálido y muy asustado. En la actualidad desconozco si hay más apariciones en el lugar, pero supongo que ya no es muy frecuente. Supongo que en la zona donde vivía mi abuela, era un lugar embrujado, ya que en la casa de mi abuela según se aparecía una mujer de blanco a mi tía en las noches. Mi tía me contaba que se le aparecían cosas muy raras, como un ángel con una piel un poco azul y muy pálido. No me extraña que se aparecieran esa clase de cosas, ya que mi tía era muy metida a la santería y cosas esotéricas. Por lo cual en mi opinión, teorizo que en esa zona antes se hacían rituales, ya que también oí que por ahí antes habían brujas. Si es real el hecho de que practicaban magia negra en ese lugar, entonces será el causante de que ese inmueble esté infestado de hechos sobrenaturales. En cuanto al hombre que fumaba, me recuerda a la gente sombra, la cual son presencias que presumiblemente son demonios. Sobre la mujer con cabeza de caballo, es una historia ya conocida, pues se trata de la Ciguanaba, que es un ser espectral cuya historia ya fue contada en la serie de historias urbanas. Es probable que los hechos del bajo astral continúen pero en menor frecuencia. Los relatos a continuación los envía Nobleman Barker. Ha pasado un año desde que trabajé en una tienda de conveniencia en mi estado natal. Recuerdo que una noche en el turno de las 12 de la noche, yo y 4 personas estábamos viendo cómo llovía a cántaros. En eso uno de ellos propuso que contáramos sucesos extraños o misteriosos que nos pasaron. Yo no conté ninguno y me limité a escuchar a los demás, ya que hace varios años no he tenido ninguna vivencia extraña. Uno de mis compañeros, el más grande de todos, toma la palabra y empieza a relatar lo siguiente. Antes de trabajar aquí, era guardia de seguridad de una camioneta de valores. Recuerdo que llevábamos el dinero para el pago de los maestros de un estado a otro, por lo que nos fuimos desde las 12 de la noche y así ir lo más rápido posible para llegar a la base que se encontraba en ese estado y entregar los valores a nuestros compañeros, para que a la mañana siguiente ellos entregaran esto al banco. Estábamos a mitad del camino en una carretera oscura, yo estaba manejando y a un lado mi compañera con escopeta en mano iba platicando conmigo. Atrás donde van los valores, estaban 2 guardias custodiando.
En eso mi amigo volteó hacia mi lado para ver qué había. De repente se quedó blanco del susto, él me dijo que no volteara y que le diera más velocidad al vehículo, yo no pude evitarlo y volteé. En eso vi algo horrible. Era un ser que tenía cabeza de caballo, con una bata blanca como de esas que usan las mujeres para dormir. Este ser iba a la par del vehículo por más que aceleraba. Mi miedo por poco hizo que chocara, las personas que estaban detrás abrieron la ventanilla y al ver lo que veíamos de inmediato empezaron a rezar, y a pesar que mi compañero tenía la escopeta no se atrevió a disparar. Quedó paralizado del miedo, ese ser cabalgó con más fuerza ya que estaba en dos patas, hasta que dio saltos como canguro y se alejó de la carretera hacia la nada. Al desaparecer, nadie dijo nada en el transcurso del viaje. Ya en la base nos vieron blancos del miedo, con dificultad les contamos todo, en eso el jefe de guardias de esa base dijo que no comentáramos nada a los demás, ya que era difícil conseguir gente para llevar valores en la noche. Esto como un incidente, pero sospecho que este ser varios de mis compañeros ya lo han visto ya que el jefe de guardias no se sorprendió y no preguntó más. Al oír esto hubo un gran silencio y todos nos quedamos callados. En eso alguien puso música en sonido bajo e invitó los refrescos, tomamos un tiempo para ver la lluvia que no paraba, lo extraño es que nadie había pasado a comprar algo, pero no le dimos importancia. Entonces una chica joven empezó a contar su vivencia. Yo antes de vivir a donde vivo actualmente, estaba en una colonia en donde no había muchas casas y había mucho campo abierto. Daba miedo pasar en las noches, pero siempre me gustó trabajar en turnos nocturnos, ya que estudiaba y cuidaba a mi madre que estaba enferma. En el trayecto de mi camino a la farmacia en donde trabajaba, había un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe, siempre pasaba por ahí a altas horas de la noche y eso me reconfortaba y alegraba, ya que soy muy creyente y ver a la Virgen me daba ánimos para seguir adelante. Una noche ya cerca de las 12 estaba caminando apresurada, ya que iba a llegar tarde y tenía que pasar por varios lugares oscuros y me daba miedo. A 10 metros vi la capilla, ahí vi una silueta negra que estaba hincada enfrente de la capilla, no se me hizo raro ya que varias personas se van a persignar o a rezar frente a ella. Al acercarme más, noté que esta figura era muy larga para ser humana, entonces se levantó. Para mi espanto era una sombra larga y oscura que medía 3 metros. Me detuve y vi con miedo cómo esta figura negra se fue hacia el otro lado de la calle para perderse en la oscuridad. Tuve tanto miedo que decidí esperar a alguien para que me acompañara a mi trabajo, por suerte encontré a un vecino y nos fuimos juntos. Desde ese día ya no volví a pasar por ese lugar y desde ahora prefiero tomar un taxi que caminar en la oscuridad. Al terminar el relato, un relámpago cayó en el lugar, la chica se abrazó al señor grande. Yo solo veía hacia la calle pero no veía a nadie. Era raro, pero tal vez la lluvia había espantado a los clientes. Después de tomar un descanso, una compañera un poco más madura nos contó lo siguiente. Cuando era adolescente estudiaba en la universidad. Tenía que ir caminando desde mi casa hasta la parada de autobuses, estaba muy apartado y me tenía que levantar desde las 5 de la mañana para llegar temprano, ya que tenía que sacar libros de la biblioteca y hacer trabajos de mis materias. En el camino había una casa abandonada a la cual todos evitaban pasar, pero necesariamente yo tenía que pasar para llegar a mi destino. Daba miedo pasar por ese lugar, cada vez que lo hacía una ráfaga de frío me helaba la sangre, hasta una vez me fui corriendo sin ver para pasar ese lugar. Una mañana en donde tenía que irme más temprano ya que me cité con una amiga para terminar un trabajo, pasé por ese lugar. Como siempre pasé sin ver esa casa, en eso una voz me llamó. No quería voltear, pero no pude evitarlo. En eso vi en los vidrios rotos de las ventanas a una persona que me estaba observando desde ahí. Solo vi que tenía unos ojos amarillentos brillantes como los de los gatos y me empezó a sonreír malévolamente, y sin poder evitarlo grité. Al escuchar mi grito, los vecinos se alarmaron, una señora con su marido salió y les dije que alguien estaba metido en esa casa y que me sonreía de manera horrible, la señora extrañada me dijo que solo estaban ellos. Tras eso me llevaron a la parada del autobús y me relataron que hace 20 años vivió un hombre con su familia en esa casa, pero eran extraños, ya que en el día nunca salían y solo salían en las noches.
Cierta noche los vecinos escucharon ruidos y gritos que venían de esa casa, pasando mucho tiempo nunca volvieron a ver a esas personas. Dice la señora que los vecinos mencionan que luego en esa casa se ven sombras, se siente mucho frío y a veces se oyen gritos y gemidos en esa casa. Yo solo me asusté más y decidí buscar un camino alterno para irme a la universidad. Después de un año, me fui a vivir sola y me casé. Ya nunca he vuelto a ir a ese lugar por miedo a ver lo que vi de nuevo. Todos quedaron callados y de nuevo reinó el ruido de la lluvia y el frío de la noche. En eso un compañero que no era tan grande como los demás, dijo lo siguiente. Yo vivía solo en un departamento y tenía un gato negro de ojos verdes llamado Gary. Él y yo somos inseparables, ya que estudio en las mañanas y llego a dormir un poco y me levanto en la tarde para hacer mis cosas del día. Gary siempre está conmigo y la verdad me gusta su compañía. Una noche estaba estudiando y eran las 2:30 de la madrugada. Ese día pedí descanso en mi trabajo ya que al otro tenía un examen difícil y quería pasarlo. En eso Gary me empezó a ronronear para llamar mi atención. Al ver que no le hacía caso, tiene la costumbre de morderme los pies, ya que así sé que tiene hambre y quiere comer. Yo acostumbro a darle una lata de atún para que me acompañe, así que le abrí la puerta de mi cuarto para que fuera a la cocina. Ambos fuimos ya que yo también tenía hambre, además de que ya me iba a dormir. Ahí vi que en la mesa de la cocina algo estaba entre las sillas. Pensé que era Gary, pero esta cosa con silueta de gato negro se subió a la mesa y vi sus ojos amarillos y brillantes. Entonces me iba a acercar cuando oí detrás de mí un aullido de furia y vi a Gary con los pelos del lomo levantados y maullando como advirtiéndome que no me acercara ahí. Me di cuenta que esa cosa no era mi gato por el color de ojos. Vi claro como el ser que tenía forma de gato empezó a notársele en la oscuridad sus dientes afilados así como mostrándome una sonrisa. Sin pensarlo, corrí con mi gato a la puerta de salida y la cerré tras de mí. En eso salí hasta la calle y unos vecinos me siguieron preguntándome qué me pasaba. Yo con mi gato en brazos les dije que una cosa negra en forma de gato estaba en la cocina. Entonces junto con mis vecinos subimos a mi departamento. Al entrar, todo estaba como lo dejé, pero se percibía un olor a podrido. Un vecino que conocía me dijo que me quedara con ellos, así que acepté. Al otro día solo fui por mis cosas y a cambiarme. El vecino me recomendó bendecir la casa, gracias a un sacerdote que le conté lo que ocurrió y bendijo la casa. Desde ese día ya nada raro pasó. Ahora vivo con mi novia, mi gato y un perro que tiene ella. Ya no hemos visto nada. Al finalizar, decidimos hacer el inventario y limpiar toda la tienda. Lo extraño es que no había aún gente que fuera a comprar y la lluvia no dejaba de parar. A mí me tocaba limpiar la cámara fría y para entrar en esta, se tiene que recorrer un pasillo largo y con poca luz. A medio camino sentí la necesidad de ver hacia arriba ya que hay un segundo piso en donde se almacenan los anaqueles y las cosas viejas para que mantenimiento se las llevara. Vi que desde arriba un animal con cara de lechuza me veía fijamente. Sin poderlo creer me restregué los ojos, pero seguía viendo a esa cosa que tenía cara de lechuza. Una de mis compañeras me vio mientras observaba hacia arriba y al llegar a donde estaba me preguntó qué estaba mirando. Yo le señalé hacia donde estaba la lechuza con ojos brillantes. Ella vio hacia allá y ambos ya no vimos nada. Solo reí nerviosamente y seguí con mis actividades. Ya dentro de la cámara fría empecé a escuchar como si una ave estuviera volando en el techo y como estaba rasguñando la puerta de la cámara fría por fuera. Salí varias veces y no vi nada. Terminando mi trabajo me fui a casa. Ya estando ahí, estaba mirando la televisión y bebiendo café que me regalaban de mi trabajo. Llegó mi hermana mayor. Al verme que estaba cabeceando, me dijo que me fuera a dormir. Yo le dije que estaba bien y que le quería contar algo. Le conté de la cosa con cara de lechuza y lo que pasó con esta. Ella solo se puso seria y meditándolo me dijo que tal vez lo que haya visto no era un animal, que tal vez lo que vi era algo que no era de este mundo, y mi mente para no enfrentarse a eso me dio la idea que era una lechuza. Al verla solo me quedé serio y horrorizado, pues podría ser verdad. Ella sonrió y yo también, pero lo hice de manera nerviosa. No volví a comentar nada de eso hasta ahora. Tal vez fue sugestión por las historias que contaron esa noche o en realidad era algo más, pero al recordar a la cosa con cara de lechuza sí me daba miedo cada vez que pasaba por ese pasillo para hacer mis labores.
Podría tratarse solo de sugestión, lo que te hizo ver algo desconocido que posiblemente no estaba ahí a raíz de las historias contadas en esa reunión ambientada por una lluvia de noche. Pues pienso que tratándose de un sitio que se encuentra casi en la oscuridad te puede hacer confundir algún objeto que sí está ahí, pero la poca visión te hace ver lo primero que el cerebro pueda interpretar. Ese es un efecto de contar historias reales de terror para el entretenimiento. El ambiente era idóneo, noche y lluvia. Podía haber sido mejor si hubiera un apagón. Lo que voy a contar me pasó cuando iba a cumplir 15 años. Mi familia tiene la costumbre de hacer fiesta de 15 años a los hombres, aunque es más con música y alcohol. En esa época ya había tomado bebidas ligeras, por lo que estaba acostumbrado a parrandear con los familiares. Al ser el más pequeño de mi familia, mis padres y hermanos echaron la casa por la ventana e invitaron tanto familiares de mi padre como los de mi madre. Yo estaba emocionado pues varios primos se quedaron en mi casa y entre ellos a algunos que estimo, pero en la actualidad les perdí el contacto. Estaba con ellos jugando videojuegos, cuando de repente escuché una voz que saludó a mi papá. Vi una mujer alta, de unos 30 años y muy hermosa, ya que era rubia y alta. Ella me dijo que era un pariente que casualmente venía de Europa. Gracias a las indicaciones pudo llegar a mi hogar. Mi papá se puso feliz y hasta la abrazó. Mi mamá también la abrazó y le hablaba con cariño. Ella se quedó a dormir con mis hermanas y mis primas, y yo con mis primos. Al otro día mi mamá me envió al mercado a comprar lo necesario para poder hacer la comida para la fiesta. Iba caminando solo y en eso ella me alcanzó y me dijo en tono de burla que parecía de pueblo, que ella quería acompañarme para platicar conmigo y saber qué podría regalarme. Me fui con ella al mercado y compramos todo. Ella era muy inteligente y sabía lo que decía, aunque su mirada ocultaba algo que me inquietaba. Ella le dijo a mi madre que si podía acompañarla a conocer los alrededores. Mi madre extrañó en ella, ya que no confiaba que un chico de 14 años se fuera solo con una mujer madura de 30. Aceptó sin decir nada. A medida que caminábamos cambió su actitud cortés y seria, aliberada y jovial, hablándome más de tú y haciéndome preguntas indiscretas como si ya tenía novia o ya había besado. Yo no contestaba nada de eso y me ponía nervioso. Ella me veía y sonreía. Fuimos a un panteón que está cerca de mi casa. Ella me dijo que le gustaría ver este lugar ya que se le hacía muy tranquilo y pacífico. Entramos y ella, como si estuviera en la feria, se ponía a caminar como si estuviera bailando y a cantar una canción en un idioma extraño, parecía holandés. Vimos las tumbas y los nichos de los mausoleos. En eso vio un lugar en medio de varias tumbas y tomándome de las manos me sentó en el pasto y me dijo que quería compartir algo conmigo. Me tomó de las manos y me dijo que cerrara los ojos y siguiera su voz. Empezó a hablar de nuevo en ese idioma y sentí como si ella y yo flotábamos. La sensación era extraña ya que sentía que mi cuerpo no pesaba nada y flotaba. Pasando mucho así, sentí mucha paz y nada de miedo a pesar de estar en un cementerio. Al final ella me dijo que abriera los ojos y al abrirlos ella sonrió y me abrazó. Me dijo que disfrutó compartir este momento conmigo. Llegando a la casa una de mis primas que quería mucho me encaró enojada de por qué me había ido con mi tía y no la habíamos llevado. Al ver eso, ella sonriendo volteó y dijo en tono de broma que no le iba a quitar su cariño y que de todos modos yo no iba a ser de ella. Ambos nos quedamos mirándola. Después se acercó a mi tía y las dos platicaban como si fueran amigas y cuando le pregunté qué habían platicado, me dijo que no me iba a decir porque era cosa de mujeres. Al día de mi cumpleaños mi tía y yo subimos al techo de mi casa y contemplábamos el cielo y la luna llena. Ella sonriendo me dijo que la noche era su favorita y que extrañaba los tiempos cuando ella no podía dormir, y sus padres la llevaban a pasear en la noche al bosque que había en la granja en donde vivían donde se ponían a platicar de muchas cosas. Al preguntarle de qué se ponían a platicar, ella solo bajó la mirada pensativa y sonrió. En eso me dio un abrazo y me dijo que ella de pequeña vino a México a conocer a la familia y conoció a mi papá. Dijo que quiere a mi padre mucho y que como yo me parecía a él que también me quería por igual. De repente ella me dijo que si podía intentar algo con ella.
Me dijo que me acostara y que cerrara los ojos, los cerré y sentí como estaba de nuevo levitando sin sentir nada, parecía como si no tuviera mi cuerpo. Después de sentir tanta paz, sin querer abrí los ojos y vi algo increíble. Junto a mí había un ente luminoso, así como un resplandor, no tenía una forma definida pero su luz me daba tranquilidad y paz. Sin saber cómo, desperté en mi cama, con todos mis primos durmiendo. Vi a mi tía que estaba en la puerta de mi cuarto y me llamó para que me levantara y fuera hacia ella. Al salir afuera en el patio, ella me preguntó que si el hermoso sueño que tuve me gustó. Yo le dije que sí. Ella me miró a los ojos y vi en su mirada ese resplandor que vi en ese ente que vi cuando estaba levitando. Me abrazó y como no queriendo llorar me dijo que me deseaba un feliz cumpleaños y una larga y buena vida. Al verla que derramó una lágrima, se la limpié y empecé a llorar. Ella sonrió entre lágrimas y nos abrazamos riéndonos y llorando a la vez. La fiesta llegó, mis familiares me hicieron una fiesta que no he olvidado. Ese día fui el centro de atención y no se sentía nada mal. Mi tía me regaló un suéter que todavía conservo y dinero con una carta que conservo. Solo me dice que me cuide mucho, que a pesar de lo oscuro que se vea la vida no debo de temer y ser valiente. Antes de que se fuera a dormir, la alcancé y le di las gracias. Ella sonrió, me acarició mi mejilla y me dio un beso en la frente, diciéndome que cuide a mi familia. Y a lo lejos me dijo que yo sé que ella me quiere mucho y que algún día nos veremos de nuevo. En eso mi prima que me iba siguiendo me dijo enojada que tanto había hablado con ella. Yo le dije que era un secreto. Molesta me jaló una oreja y me dijo que le dijera o si no iba a ver su cara mala. Solo sonreí y le dije que la quería a ella también mucho y que mejor regresáramos a la fiesta. Ella me tomó del brazo, aceptó y nos fuimos. Al otro día ella se fue temprano con unos familiares y ya nunca la volví a ver. A veces en la actualidad la sueño y solamente la veo que está en un parque con muchos árboles y con una luna llena en el cielo y me dice que va a volver a verme de nuevo, que debo de prepararme. Me inquieta que hasta ahora la vuelva a ver en sueños, pero ella es mi tía y creo que el cariño que le tengo no debe de interponerse entre mi mente y mi corazón. Una parte de mí quiere verla de nuevo, pero otra parte piensa que tal vez puede ser el inicio de algo extraño y sombrío, no sé qué hacer. La historia suena interesante, pero por algún motivo me cuesta creerla, aunque ni yo ni tampoco Ger somos nadie para juzgar u opinar eso, y no pedimos pruebas al respecto de todos modos. En fin, no sé si se trate de alguien de luz u oscuridad, pero me hace pensar lo primero gracias a las sensaciones que tuviste durante esas experiencias que les identifico como si fueran viajes astrales sin llegar a ser una especie de acercamiento al mundo espiritual o algo por el estilo. Ahora, si ella dijo que algún día volverá, entonces sí deberás estar preparado para lo que venga con ella, pues una promesa de alguien con esa inusual naturaleza, dependiendo del contexto en que se vea, será cumplida tarde o temprano. Dadas las circunstancias que se presentaron en el relato, yo creo que será algo principalmente extraño que podrá cambiarte la vida. Bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Veo que aún hay interesados en enviar sus relatos para compartirlos con la audiencia y eso es algo que se agradece, pues aquí no tienes que contar algo necesariamente de terror o paranormal, basta con ser algo al menos extraño y mientras más largo, mejor. Así que si quieres continuar con esta serie a la que le das vida, toma en cuenta los siguientes pasos. Redacta en primera persona, hazlo de modo que no tenga muletillas o faltas de ortografía y que sea de lectura comprensible para no complicar la edición de texto. Menciona el modo en que debemos de llamarte, puede ser tu nombre de usuario, el verdadero o uno que elijas. Nombra el título de tu relato. Indica cuál será tu avatar, esto es opcional, así que si lo haces, necesito que me especifiques de dónde es y de ser posible envía una imagen como referencia. Envíalo en un archivo de Word o escríbelo en el espacio del mensaje del correo. Evita enviarlo por otro medio pues cabe la posibilidad de que lo extravíe por no tenerlo archivado en la cuenta de correo. Bueno, creo que es todo por hoy.
Recuerda que la frecuencia de relatos que se cuentan aquí dependerá exclusivamente de la cantidad de historias recibidas en un determinado periodo de tiempo. Ya sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.